Bienvenidos y bienvenidas a Espacio Mindfulness, el podcast, al episodio 15 de la segunda temporada. Nos adentramos en un tema que espero que sea de vuestro interés. Con todo el cariño lo he preparado, eso sí. La verdad es que por temas no serán. Y generalmente espero hasta el último momento, cuando me toca preparar el espacio, para escuchar al universo y saber qué resuena con nosotros esta semana. Y sí, digo con nosotros porque para mí la sensación de mi parte es que este programa no lo hago solo yo. Es verdad que hay una parte activa y una pasiva en todo esto. Yo soy el locutor, yo preparo la escaleta y el guión y lo grabo. Pero luego hay una interpretación por la parte de las personas que lo escuchan, por los oyentes, y me parece que el programa no sería completo sin todo este ciclo, sin el ciclo de la persona que lo hace y la persona que lo recibe, porque en el fondo estamos hablando de lo mismo. En el episodio de hoy vamos a adentrarnos en un mundo que seguramente sea de mucho interés por parte de todos. Seguramente habéis escuchado la palabra fashion victim. En español es una traducción muy sencilla, víctima de la moda. Viene, por supuesto, de un anglicismo que designa a la persona que sobrepasa los límites comunes de vestir a la moda. Es un término bastante materialista que se supone, y esto ya es una leyenda, popularizó Óscar de la Renta, un famoso diseñador que lo dijo en cierto momento. La persona que es una fashion victim suele tener una inclinación excesiva por el materialismo, por las cosas costosas. Sobre todo hablamos del tema de la moda, pero no nos limitamos a la moda, sino a todo aquello que pues provoca un estatus material demasiado ostentoso y de alguna manera pues llega a ser patología porque la persona que tiene este problema necesita estar al lado de estas marcas, tanto de ropa, como de relojes, como de coches, como de objetos, y se suele validar en exceso por ellas. Considero que las personas que estáis escuchando este podcast veis claro esto. Las fashion victims, todos conocemos algunas. Hay influencers, de hecho, que viven de esto, que viven y proclaman su éxito a base de Lamborghini y de reloj de 30.000 euros. Pero lo hacen así. Prefieren pues fardar de un Gucci a fardar de una buena salud emocional. Prefieren tener un perfume Chanel en su casa que tener algo por dentro que huela mejor que su perfume. Pero es una elección de vida. Y nosotros, desde una posición en la que el desarrollo personal se ha adentrado en nosotros, podemos verlos. Pero hay un término que, si me lo permitís, que yo sepa, me lo acabo de inventar en el desarrollo de este guión, que es el del life victim. Igual que el fashion victim es una víctima de la moda y de los objetos materiales, el life victim es una víctima de sus propias emociones y pensamientos. Es una persona víctima. Además, está muy de moda. El tema del victimismo y de las víctimas es un tema que me parece que hoy en día está muy de moda porque la sociedad básicamente lo que hace es desempoderar al ser humano y somos una fábrica, una productora de víctimas dependientes de otras víctimas dependientes de otras víctimas. Pero este es otro tema. Me gustaría centrarme en la parte humanista de los life victims, de las personas que se sienten víctimas. Seguramente este programa rechine o no resuene con muchas personas que todavía tienen en su interior partes que sanar, que no pueden evitar achacar a otras personas, sucesos, objetos, sociedades, empresas, estados. Está bien, puedes darle al off en este momento y no escuchar todo lo que queda del podcast, que es todo, básicamente. Te invito a que, si no estás preparado para escuchar lo que viene a continuación y prefieres quedarte con tu papel de víctima, puedes pulsar el stop y no seguir. También es verdad que puedes pasarle este podcast a todas las personas que sientan que quizá escuchar una versión diferente de su vida les va a hacer bien, aunque les duela en ocasiones. Así que nos adentramos en el mundo de las life victims, las personas que usan sus emociones y sus pensamientos para causar pena a los demás, consciente o inconscientemente.
El mundo está lleno de estas personas. Tenemos que saber detectarlas para actuar de una manera muy concreta que describiré más adelante en el podcast. Ya sabéis que todo lo que invito a hacer aquí es con conciencia, con amor y con compasión, no con el mero hecho de señalar a una persona porque tú creas que eres mejor que ella. Esto no va de eso. Este podcast no va de esto. No va de que seamos detectives del error, ni mucho menos, porque el error en primer lugar siempre está dentro de uno mismo si lo ves fuera. Así que este podcast, este episodio, el episodio 15 de Espacio Mindfulness, es más bien una reflexión interior a la sociedad que estamos dejando, de life victims, a una sociedad sin sanar, a una sociedad donde no nos enseñan a tratar y a gestionar el espacio mental y emocional. Va de eso. Y empezamos el episodio de hoy con varias frases, si me lo permitís. Lo habitual, soy consciente, es que elijamos una frase de un autor. En este caso he elegido 2 frases de una autora que luego, por cierto, trabajaremos más en profundidad. Ella es Annie Marquier, uno de los referentes para mí en psicología transpersonal, como por ejemplo puede ser el doctor David R. Hawkins o Krishnamurti o Jung, entre otros. Annie Marquier tiene varios libros escritos de una forma clarísima, con una exposición de lo que significa la palabra víctima y de cómo el pensar que somos unas víctimas de cualquier cosa hace que no seamos nosotros mismos y nos hundamos en nuestros propios aprendizajes. Pues Annie Marquier tiene 2 frases que me parecen muy acertadas para el tema que estamos tratando hoy, el tema de, preguntarme, ¿no?, si yo soy una life victim. ¿Soy una víctima de este sistema? ¿Soy una víctima de alguien, de hecho? Las 2 frases las lanzo y luego las comentamos. La primera: somos la fuente de todo lo que nos sucede y de todo lo que se nos presenta en nuestra vida. El azar no existe. Y la siguiente: nada puede presentarse en nuestro universo sin que hayamos dado nuestro permiso. Las 2 frases van en la misma dirección. Atacan la línea de flotación de la life victim, de la persona que utiliza sus emociones y sus pensamientos para representarse como víctima en el mundo exterior. Estas 2 frases, estas 2 sencillas frases, desmontan ese uso de lo que creemos que nos hace víctimas, que es el contexto que nosotros elegimos emocional y mental para representarnos como víctimas en el exterior. Y sí, lo he dicho bien, nosotros elegimos el contexto, porque tenemos la capacidad como seres humanos conscientes de elegir el contexto dadas las situaciones. Dicho de otra manera, nosotros interpretamos lo que sucede, absolutamente. Lo que pasa es que la inercia social, la inercia de lo que nos han enseñado, nos hace interpretar de forma automática e inconsciente todo lo que sucede a nuestro alrededor. Pero tenemos que admitir que todo tiene muchas interpretaciones. El otro día, sin ir más lejos, me escribía en una red social alguien al respecto de una de las frases que subo todos los amaneceres y me decía que el objetivo de Jesús o de Buda, como yo confirmo y afirmo, no es ser buena persona, sino es trascender el estado del ego o mente y realizarse en la consciencia. Ese es el objetivo de los maestros iluminados. Una persona me escribía que que también el objetivo era ser buena persona. Y dentro de la misma frase ya hay una contradicción y una duda. ¿Qué es ser buena persona? Porque para ti está claro, pero para otra persona ser buena persona será diferente que para ti. Y si crees que tú tienes el poder y el designio completo de lo que significa ser buena persona, estamos hablando de que tu ego tiene mucho trabajo todavía que hacer. Y no pasa nada, está bien. Pero tu versión de ser buena persona no tiene por qué ser la misma versión de otra persona que piense que ser buena persona sea de otra manera diferente, y ninguna de ambas personas tienen un argumento más válido que la de la otra persona para entender o creer que ser buena persona es lo que ella dice y no lo que la otra persona afirma. Por lo tanto, Annie Marquier lo que nos presenta aquí, primero, y puntualizar, muy importante el final de la primera frase: el azar no existe. Ya nos plantea una realidad muy interesante, por cierto, a debatir en otro episodio de Espacio Mindfulness, y nos dice que nosotros elegimos cómo representamos nuestra propia
vida y que no podemos dar acceso a nada en nuestra vida sin nuestro permiso. Es decir, que nosotros, consciente o inconscientemente, aceptamos el mundo como nos sucede. Lo interpretamos como somos nosotros. Y esos hechos que tienen un determinado objetivo en nuestra existencia, los interpretamos de la forma en la que nosotros consideramos en función de nuestro grado de evolución. Por lo tanto, depende de nosotros nuestra gestión emocional y nuestra gestión mental, fundamentales para un buen crecimiento personal, para encontrarnos a nosotros de una forma sana. Si esto te rechina, si esto te enfada, si me pedirías ahora que gritaras, por favor, que eres la víctima de otra persona, cosa que no voy a hacer, por supuesto, porque ya te estoy diciendo que es tu responsabilidad todo lo que pueda suceder enfrente de una persona, un estado, una empresa o unos hechos determinados a los que tú puedes llamar mala suerte, mala fortuna o mala persona. Cuando todo esto se entiende en su contexto de compasión y de amor, se abre una puerta muy interesante. Y es aquí donde tenemos que aceptar y tener el valor para rechazar ser o para estar en la comodidad, la gran comodidad que supone ser un life victim en nuestro sistema y sociedad, que también protege a todos estos life victims porque la sociedad básicamente se sustenta de ellos. Así que si tú tienes esa semilla en tu interior, si sientes que puedes participar de una revolución consciente, entenderás que esa semilla, que regarla, el origen de toda revolución, es que tú seas el responsable de recontextualizar todas tus situaciones para entenderlas como aprendizajes interiores que tú has elegido en algún momento de tu vida, aunque se te haya olvidado. Hace 20, hace 30, hace 40 años, cuando tenías 3 años antes de nacer, no lo sabemos realmente, pero tampoco es necesario saber esto. Por lo tanto, es bueno que reflexionemos sobre recontextualizar todos los hechos que nos hacen ser life victims de nuestro propio sistema y hacerme la pregunta sincera en la que gira todo el programa, todo el espacio de hoy. ¿Soy yo una life victim? ¿He sido yo una life victim? La respuesta a lo segundo es que sí. Estoy convencido, todo el mundo hemos sido alguna vez una life victim, hasta que despertamos a nuestra propia responsabilidad, hasta que somos autoconscientes y nos damos cuenta de que nosotros ponemos el contexto a los hechos. Por lo tanto, nosotros decidimos si somos una víctima o no, sea cual sea el hecho. Y detrás de todos los hechos, como todos los maestros dicen, hay una oportunidad de crecimiento interior, que si no aprovechamos, y aquí ya concreto en Jung, si no aprovechamos, estamos destinados a repetir una y otra vez, de diferentes formas, con diferentes máscaras. Pero hasta que no aprendamos la lección, seguiremos siendo una life victim. Así que os invito a que nos sumerjamos en todo lo que resta de espacio, que es mucho, de episodio, en este término, en lo que somos, en preguntarnos si somos life victims. Vamos a seguir investigando sobre ello. Y en el camino, para hablar de este tema, nos adentramos en la biblioteca de Espacio Mindfulness, esa biblioteca tan antigua, maravillosa y bien nutrida que tenemos todos aquí, con acceso libre y gratuito en el mundo etérico, en ese mundo de la imaginación. Allí tenemos esta biblioteca y ya digo, cualquier persona, cualquier oyente puede acceder a ella sin ningún inconveniente. Así que ya lo sabes, tienes acceso libre a la biblioteca de Espacio Mindfulness cuando lo desees. Nos adentramos, como he prometido hace un momento, en un texto, en una reflexión de Annie Marquier,
una de las psicólogas transpersonales de referencia al respecto de temáticas, por ejemplo, como la responsabilidad interior o esa víctima de la que todos tenemos que zafarnos, que somos al final nosotros mismos. Más que zafarnos, tenemos que integrarla, tenemos que entenderla. Es un proceso de mucho amor, de mucha compasión. En el programa de hoy he elegido a Annie Marquier, pero otros autores han hablado también de el tema de la víctima, de sentirnos víctimas sobre todo. Antes de juzgar a otras personas como víctimas, asegúrate de que tú estás en un proceso y en un trabajo interior intenso para desprenderte de este sistema de creencias que limita todas nuestras posibilidades, sobre todo nos limita a nosotros ser nosotros mismos. Puedes estudiar autores como Annie, como el Dr. David R. Hawkins, como Jung, también otros más espirituales como Krishnamurti, como Ramana Maharshi, otros más psicológicos como Gabor Maté. Todos ellos basan su trabajo en la compasión y la responsabilidad interior de entender que el trabajo personal, el trabajo de desarrollo, es personal, es interior. Por lo tanto, una vez entendido esto, sea cual sea la lectura que te agrade, más espiritual, menos, más psicológica, menos, tenemos a muchos autores que hablan y que apuntan en la misma dirección. Lo que voy a leer hoy, el texto de Annie Marquier sobre las emociones y los pensamientos y cómo aquí Annie da la clave, da unas claves muy importantes y unos pasos, unas instrucciones para empoderarnos, para responsabilizarnos y para generar un nuevo contexto y dejar de ser life victims. Aquí lo explica de una forma más o menos psicológica transpersonal, podríamos decirlo. Pero los autores que valen la pena leer, todos ellos tienen su forma, su método, su explicación. Y como digo, siempre apunta en la misma dirección. Ya os digo, aquí Annie aporta una solución. Y es tan válida como la de otros autores. Antes de leer su texto, brevemente sí que quiero hablar de Annie Marquier, brevemente. Annie nació en Francia en 1940 y reside actualmente en Canadá desde los 28 años. Estamos sin duda alguna ante una de las autoras de psicología transpersonal más conocidas hoy por hoy. Quizás sorprenda su vida académica inicial porque ella es matemática, es economista, estudió también para ser profesora en la Sorbona de París, fue profesora después en la Sorbona de París y se licenció en música, concretamente en canto y en órgano clásico y electrónico. Pero a principios de los años 70 se trasladó a la India y participó en la creación de una comunidad, que es muy conocida, internacional, Auroville, en contacto con maestros espirituales como Sri Aurobindo y también tuvo contacto con Jiddu Krishnamurti, del que he hablado hace un momento. Estudió yoga, estudió la espiritualidad india, oriental, y se dirigió sobre todo, se decantó por una psicología holística al respecto del desarrollo personal del ser humano. Todo esto la llevó a fundar el Instituto para el Desarrollo de la Persona en 1982. Es autora de libros como El poder de elegir, La libertad de ser, El maestro del corazón, y ha impartido cientos, si no miles, de talleres y conferencias en todo el mundo. Algo curioso de su filosofía es que, por ejemplo, aquí tengo algunas reflexiones suyas, aparte del texto en el que vamos a ahondar a continuación. Alguna de sus reflexiones muy interesantes dice así: las ondas cerebrales se sincronizan con las variaciones del ritmo cardíaco, es decir, el corazón arrastra siempre la cabeza. Aquí la conclusión de Annie es que el amor del corazón no es una emoción, sino un estado de consciencia, que yo también, en este caso, recogiendo lo de Annie, lo suelo decir y comentar. Así como la atención plena también es un estado de consciencia, que básicamente son el mismo. El cerebro del corazón, entiendas aquí la metáfora que utiliza Annie, activa el cerebro de la cabeza, los centros superiores de intuición y percepción, completamente de una forma completa y directa. Y estos interpretan la realidad sin apoyarse en experiencias pasadas. Aquí da la pista de por dónde va el contexto, la recontextualización de las
experiencias vitales de cada ser humano. Este nuevo circuito, no pasa por la memoria. Su conocimiento es directo, inmediato, instantáneo, y por ello tiene una percepción exacta de la realidad. ¿Os suena, no? Atención plena, momento presente. Está demostrado que cualquier ser humano puede acceder a este conocimiento del corazón con una coherencia biológica mucho mayor que el ego, que se basa en la memoria, en el pasado, completamente además distorsionado por sus gustos, creencias, emociones y pensamientos no conscientes. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos que cultivar el silencio mucho más. Tenemos que tener un mejor y más o mayor contacto con la naturaleza. Tenemos que aprender a estar solos también, a vivir periodos de soledad. Tenemos que aprender a meditar, a contemplar. Tenemos que cuidar de nuestro entorno vibratorio, de las energías y las personas que nos rodean. Tenemos que vivir con sencillez o aprender a vivir con ella, saber qué significa esto. Y nos invita por último aquí Ani a que preguntemos a nuestro corazón por todo esto cuando no sepamos qué hacer. A continuación, como digo, os prometo, como os he prometido hace un momento, leemos este texto de Ani Marquier, un texto no muy largo, que nos explica paso a paso cómo gestionar las emociones y los pensamientos y dejar de ser una life victim. Espero que te nutra. Hacer un trabajo consciente sobre nuestros estados de ánimo, aprender a elegir nuestros pensamientos en lugar de continuar pensando de una forma mecánica, como lo hemos hecho hasta ahora a causa de nuestras programaciones, puede facilitar efectiva y grandemente el trabajo de liberación emocional. Podemos definir las programaciones mental-emocionales negativas como aquellas que no nos aportan dicha y nos separan de los otros. Miedo, agresividad, resentimiento, odio, cólera, celos, egoísmo, arrogancia, presunción, orgullo y un largo etcétera. La liberación del dominio de las emociones negativas puede hacerse con la ayuda de dos aproximaciones que se complementan y se combinan eficazmente. La primera forma de desactivar esas programaciones es trabajar directamente a nivel energético, a fin de abordar ciertas capas del inconsciente. La energía no circula libremente, hay bloqueos. Si conseguimos dar salida a la energía así retenida a nivel inconsciente, se produce un desahogo emocional porque todos nuestros cuerpos están estrechamente ligados y son interdependientes unos de otros. Estos enfoques frecuentemente resultan incompletos. Lo mismo sucede con los métodos que trabajan directa y exclusivamente sobre la liberación emocional. Para que haya una liberación duradera, tiene que haber no solo descarga emocional, sino también un cambio de conciencia. La segunda forma es el trabajo consciente que permite al proceso de liberación energético-emocional producir resultados más seguros y permanentes. El trabajo sobre los contextos de pensamiento y emociones forma parte del trabajo en nuestra conciencia. Es solo en la experiencia cotidiana donde podemos medir nuestro grado de dominio y de libertad, y no en un sistema filosófico o en un libro, por brillantes que estos sean. Una liberación energética puede aportar un cambio de conciencia, y una toma de conciencia produce tarde o temprano una liberación energética porque energía y conciencia son dos aspectos de la misma realidad. Cambiar de estado de ánimo facilita la transformación de nuestras reacciones emocionales, porque en el nivel de evolución en el que el ser humano actual se encuentra, detrás de toda emoción reactivada, existe siempre un pensamiento rudimentario o elaborado, consciente, inconsciente o eventualmente supraconsciente, más allá de la conciencia. A fin de transformar la emoción, debemos trabajar sobre la transformación misma de nuestro sistema mental y emocional, sobre nuestro nivel de conciencia y aprender a utilizar la energía mental y emocional eficaz y armoniosamente para dominar nuestras emociones. Gestionar nuestras emociones quiere decir apropiarse de ellas, con la ayuda de nuestra mente despejada, de la potencia y la energía de nuestras emociones, a fin de utilizarlas conscientemente para nuestro bienestar y el de las personas que nos rodean. Gestionar
es ser capaz de utilizar la energía de una emoción según nuestra propia voluntad y nuestra propia intención o la voluntad y la intención de nuestro ser. Nuestro estado emocional depende de la calidad de las emociones negativas mental que utilicemos. Existen 3 respuestas posibles. Esta capacidad de permanecer centrado es ignorar, elemento esencial y reprimir, que permite hacer un trabajo eficaz e inteligente sobre uno mismo. Identificarse con la emoción. Y la tercera, reconocer la emoción y la energía que canaliza sin juicios. Es aquí donde cobramos conciencia, tanto como podemos, de los pensamientos y de las creencias que alimentan esas emociones. Esto tampoco es muy difícil. Cuando una emoción emerge, podemos elegir escuchar todo lo que nos decimos a nosotros mismos, todo lo que pensamos a propósito de los demás o de la vida en ese momento. Tomamos la posición del observador. Al actuar como observador, compasivo y amable, vemos lo que pasa en nosotros, con toda nuestra inteligencia, sabiduría, amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. Estar dispuesto consciente y voluntariamente a cambiar el contexto de los pensamientos y las emociones es empezar a gestionar bien nuestra mecánica mental. Esto se tiene que hacer en un espacio de amor incondicional, primero hacia uno mismo y luego hacia los demás. También en una aceptación de nuestros propios límites. A veces lograremos fácilmente cambiar el contexto de pensamientos, pensando de una forma diferente y por ende transformando pensamientos y emociones. Cada vez que lo logremos, habremos disminuido el poder de esta emoción sobre nuestra personalidad. El simple hecho de haber podido observarse a sí mismo y así desidentificarse, aunque sea solo por unos instantes de la emoción sentida, debilita la carga energética de esta. Y de este modo, paso a paso, experiencia a experiencia, construimos la gestión emocional. Construimos nuestro interior. Por último, vamos a comparar el hecho de experimentar una emoción negativa con el de tener una bañera que desagua mal y que tiene un grifo que gotea constantemente. Tenemos problemas de fontanería. De repente nos damos cuenta de que la bañera está a punto de desbordarse. Existen 3 tipos de reacción posible. Negamos la evidencia y hacemos como si no pasara nada. Reconocemos el problema de fontanería, pero no pasamos ni pensamos que podamos hacer algo para resolverlo. Y tercero, reconocemos que nuestra bañera no funciona, nos declaramos impotentes en ese momento y empezamos a buscar una solución al problema. Esta posición de trabajo consciente, la tercera, hace que nuestras emociones negativas se liberen poco a poco. Hay una liberación real y perdurable sobre la influencia que esas emociones tienen sobre nosotros. Este trabajo duro y difícil, lento y paciente, permite liberarnos del dominio de las emociones, de los pensamientos y de cómo nos afectan estos. Esta sensibilidad emocional para adquirir la gestión requiere tiempo. Es posible transformar nuestra energía emocional adquiriendo esta maestría, el manejo de nuestro sistema de pensamientos y emociones. Aprender a cambiar de contexto de pensamientos y emociones es esencial para el trabajo de la consciencia. Para cerrar esta parte del episodio, quizá no haya mucho más que decir. Annie tiene una cualidad de hablar claro, muy transparente. Se ha entendido todo, su idioma lo renueva. Ya lo decían los antiguos maestros, pero ayuda que se nos cuente como mejor lo entendamos. Esa renovación del símbolo y del lenguaje nos ayuda a entender qué es eso del observador, de una forma en la que nosotros podamos asumir mejor el aprendizaje. Es genial. Por lo tanto, aprendamos a poner un contexto nuevo a todo lo que nos pasa. Aprendamos a entender que tenemos el poder de cambiar cómo vemos las cosas. Las cosas que suceden, suceden, sin más. No hay una interpretación sobre ellas. Tan solo tú les pones la interpretación. Tan solo el mundo que tú eliges observar es
interpretado por ti. Y ese limitado mundo que tú observas y que conforma tu ego personalidad puede cambiar. Si amplías el margen, si recontextualizas, si le pones mucho amor y compasión a este trabajo de conciencia. Así que te animo a que emprendas esta aventura, a que dejes de ser una life victim, a que te desprendas definitivamente de cualquier rasgo de víctima en tu discurso, en tu lenguaje, en tu pensamiento, en tus emociones. La vida no dejará de ser lo que es, una aventura de crecimiento, prueba tras prueba. Pero cuando se desecha esa máscara, ese traje de life victim, se vive mucho mejor, en un estado de más calma, más compasión, más amor, primero por uno y después por los demás. Y nos adentramos en los cuentos filosóficos o cuentos de sabiduría, en ese espacio en el que reflexionamos de forma metafórica sobre la lección de la semana. En este caso, en este episodio de Espacio Mindfulness hemos decidido que el Life Victim es el protagonista. Así que esa vida de víctima que hemos sufrido seguramente en algún momento o que estamos sufriendo todavía en algún momento de nuestras vidas y seguramente también observemos en otras personas cómo la sufren. Pues aquí os presento algunos cuentos de sabiduría que van sobre esto. De hecho, he tenido que elegir. He seleccionado el que me ha parecido más claro para lo que tiene que ver con la lección de esta semana, con este episodio de Espacio Mindfulness. Hay otros. Este me ha parecido muy interesante porque, sobre todo, y como hemos hablado a lo largo de este episodio, pone el centro de atención sobre todo en nosotros mismos, en cómo nuestro contexto interior hace que veamos la realidad de una forma o de otra. En este caso, la sociedad imperante hoy en día es una sociedad víctima. Lo hemos dicho al principio del programa. Vivimos en una sociedad de víctimas. Además, la mala noticia es que los que nos gobiernan en estas partitocracias lo que quieren es que seamos víctimas y sigamos siendo víctimas de todo lo que hay en el sistema. Claro, cuando te invitan tanto tiempo a permanecer como una víctima, lamentablemente uno se lo acaba creyendo si no está muy despierto. Tenemos la posibilidad, por supuesto, en estos regímenes que vivimos en la actualidad hoy en día, tenemos la oportunidad de despertar de las permanentes mentiras en las que nos imbuyen. Por suerte, la tele cada día se ve menos, cada día somos más críticos con las noticias que recibimos, ya no hay demasiado ruido en nuestro entorno si lo elegimos así. El peligro hoy en día, por supuesto, está en las redes sociales, pero también tenemos herramientas para elegir, para seleccionar, no ser unas life victims. Podemos ver el mundo autorresponsabilizándonos de cómo lo vemos. Y el secreto puede estar, por ejemplo, en este cuento, maravilloso cuento de sabiduría. Caminando por un prado, un granjero se encontró un huevo de águila. Sin pensarlo 2 veces, lo metió en una bolsa y una vez en su granja, lo colocó en el nido de una gallina de corral. Así fue como el aguilucho fue incubado y criado junto a una nidada de pollos. Al creer que era uno de ellos, el águila se limitó a hacer durante su vida lo mismo que hacían todos los demás. Escarbaba en la tierra en busca de gusanos e insectos, piando y cacareando. Incluso sacudía las alas y volaba unos metros por el aire, imitando así el vuelo del resto de las gallinas. Los años fueron pasando y el águila se convirtió en un pájaro fuerte y vigoroso. Una mañana divisó muy por encima de él una magnífica ave que planeaba majestuosamente por el cielo. El águila no podía dejar de mirar hacia arriba, asombrada de cómo aquel pájaro surcaba las corrientes de aire
moviendo sus poderosas alas doradas. «¿Qué es eso?», le preguntó maravillado a una gallina que estaba a su lado. «Es un águila, el rey de todas las aves», respondió cabizbaja su compañera. «Representa lo opuesto de lo que somos. Tú y yo somos simples pollos. Hemos nacido para mantener la cabeza agachada y mirar hacia el suelo», concluyó. El águila asintió con pesadumbre y nunca más volvió a dirigir su mirada al cielo. Tal como lo habían dicho, murió creyendo que era una simple gallina de corral. Con vuestro permiso, voy a rehacer el final de este cuento de sabiduría. El águila, que preguntó a la gallina, se dio cuenta de que algo en su interior le decía que tenía mucho que ver con aquellas aves que veía volando en lo alto. Investigó, observó y dedujo, finalmente, que ella era una de esas aves que surcaban los cielos. Observó, en primer lugar, cómo eran estas aves, qué hacían, y luego intentó replicarlo en ella misma. Finalmente, su intuición y su instinto la llevaron a desprenderse de su rol de gallina, a conectar con su interior. Allí encontró lo que había sido desde que nació, un águila, y emprendió un vuelo alto para reunirse con sus compañeras y aprender todo lo que tenía que aprender al respecto de su nueva vida, que siempre fue su vida, aunque ahora que era consciente de ello, podía ser ella. Finalmente, se había encontrado a sí misma, y en sí misma pudo vivir toda su vida surcando los cielos, como un águila. Navegando cada uno, independientemente, en sus procesos de desvictimización, en esos procesos que hacen que nos desprendamos nosotros mismos de nuestro lado de víctima. También hace que observemos menos todo eso en el exterior, que reaccionemos más bien. Evita esto, no dejaremos de rodearnos de un mundo donde hay personas que están en diferentes ámbitos de su evolución personal. Y esto es respetable, admirable, y de forma compasiva tenemos que aceptar que no todos, para bien o para peor, desde nuestro punto de vista absolutamente subjetivo, estemos. Por lo tanto, que nosotros empecemos el proceso de sanación, porque considero que es un proceso de sanación el de eliminar ese estado de víctima, el de responsabilizarnos, el de recontextualizar toda nuestra realidad en base a nuestra responsabilidad. Este proceso, para mí, es sanador. En la meditación que viene a continuación, vamos a tomar este proceso de esta forma. En primer lugar, personal. Nos vamos hacia adentro. Y en segundo lugar, vamos a empoderarnos de una forma sanadora. Se habla demasiado de si comemos o no bien, de si hacemos o no ejercicio, de si tenemos o no hábitos saludables. Lo que no se ve tanto, de lo que no se habla tanto, es de si tenemos o no pensamientos saludables, de si tenemos o no emociones saludables o que nos hacen daño. Y aquí hay un gran aprendizaje.
Además, me parece que hemos tocado la punta de la pirámide, desde la cual, si cambiamos algo, afecta a todo, desde la punta hasta la base de la misma. Cambiar una emoción, cambiar un pensamiento, sin duda alguna, revierte de forma positiva en nosotros y en toda nuestra escala de valores, de hábitos. Y esto es algo que lo he visto en muchos procesos. En consulta he tenido la oportunidad, la suerte, de vivirlos y de presenciarlos, tanto en otras personas como, por supuesto, en mí mismo. Así que nos adentramos en una meditación en la que la invitación es esa, es desprendernos del rol de víctima, dejar de ser una life victim y empoderarnos para encontrarnos a nosotros mismos. En la meditación de esta semana vamos a trabajar el proceso de responsabilidad. Busca un lugar tranquilo, un espacio donde puedas meditar con calma, donde tengas 10 minutos. Si no es posible, pausa un momento el audio si es necesario y después nos ponemos a la meditación. Endereza tu columna allí donde estés. Recuerda que puedes estar sentado o tumbado, sentado en el suelo con las piernas cruzadas o en una silla. Lo importante es que tu espalda esté erguida, tus hombros relajados, tu mentón recogido. Respira profundamente por la nariz, exhalando por la boca lo más largo que puedas. Realiza esta respiración 3 veces. Después de esta respiración, cierra la boca y tan solo respira profundamente por la nariz. Nada más. Cierras los ojos si todavía no lo habías hecho y te sumerges en esa oscuridad interior, en silencio. Obsérvate, tan solo eso. Imagina que te levantas de la meditación allí donde estés y sales a la calle a pasear. Imagina cómo sales y te pones a pasear por cualquier calle, la primera que te venga a la memoria. En esa calle observas pues las tiendas habituales, todo lo que suele haber en esa calle. La gente pasea, ninguno presta más atención a nadie. Y tú observas una tienda que antes no estaba allí. Cuando te acercas, te das cuenta de que es una vieja sastrería. Desde fuera se pueden ver todos los retales y maniquíes. Hay alguien dentro. Pasa y observa cómo trabaja, cómo cose, cómo está haciendo algo con un maniquí y un vestido. Cuando entras,
encuentras a un viejo sastre trabajando. El sastre te observa, pero sigue en su labor y señala una habitación interior. Tú te diriges hacia ella y dejas al sastre trabajando. Cuando entras a la habitación, observas que no hay nada más que un simple y viejo espejo de cuerpo completo enfrente de ti. Un viejo suelo de madera te acompaña cuando caminas en esa habitación hasta el espejo. El rechinar del suelo te acompaña hasta que justo te pones enfrente de él, de ese viejo y gran espejo. Cuando llegas a ese espejo, ocurre algo que en cierta medida te impacta. En el espejo te ves completamente desnudo, sin ropa. Solo tú y nada más. Enfrente de ese espejo, abres los brazos en cruz y aceptas lo que te ha traído hasta aquí. Le pides al espejo que muestre todas tus heridas, todas tus emociones no sanadas, tus pensamientos. Eso sí, le pides que te los muestre en forma de traje. Así que cuando cuente 3, observarás cómo se empieza a materializar un traje concreto en tu cuerpo. El traje que representa tu rol de víctima, tus emociones sin sanar, tus pensamientos sin sanar. Atención. 1, 2 y 3. Observa cómo empieza a aparecer ese traje. ¿Qué observas en ese traje? ¿De qué retales está hecho? ¿Dónde tiene rasguños o agujeros? Observa todas las hendiduras, todos los retales. Cada uno representa una herida. Todas ellas se ven en el espejo reflejadas en un traje que ves tú y que ven los demás. Y en esa observación se crea la víctima, el quiénes somos desde el punto de vista de nuestras propias heridas.
Es natural que surja el dolor, las dudas, resignación, incluso la ira al observarte. Y en medio de esta observación, un destello de luz aparece por un lado. Cuando te giras, allí está el sastre, con un maniquí que lleva un traje de luz confeccionado exclusivamente para ti. En este momento tienes que tomar una decisión. Quitarte ese viejo traje y ponerte el nuevo traje de luz, o no hacerlo. Cuando cuente 3, toma tu decisión y actúa. 1, 2 y 3. Si no te has ido de la tienda, observa en el espejo cómo te desprendes del viejo traje. Un traje pesado, con el que cargas y has cargado durante mucho tiempo. Retales roídos, roturas sin solución. Te desprendes de todas ellas y te quedas sin nada, desnudo ante el mundo, preparado para recibir el traje de luz. Abre tus brazos como si fueras a abrazar ese traje, pura luz, y observa cómo cada prenda de ese traje se acerca a ti, cae sobre ti, como una ducha de agua dorada, de agua de estrellas, y se pega a tu piel. Observa ahora el espejo. Mantén esta visión de luz. Manténla y quédatela para ti. Cuando cuente 3, volverás a este momento con ese traje de luz. Agradece antes de irte al sastre, que te lo ha confeccionado. 1, 2 y 3. Regresa.
unos segundos después de esta meditación, mientras recuperas el pulso del presente y regresas con esta transformación, permítete unos segundos de autoindagación, de autoobservación. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sienta el nuevo traje de luz? ¿En qué contexto te lo has puesto? ¿Qué es lo que has desechado del viejo traje? ¿De qué te has desprendido metafóricamente? Fija bien todos estos conceptos, porque a través de esta meditación también puedes recontextualizar tu vida. Recuerda que no somos esos hechos, sino cómo nos los contamos a nosotros. Así que en ese contexto es cómo y desde dónde empiezan las verdaderas transformaciones. Cuando aprendemos a recontextualizar los hechos, cuando aprendemos y entendemos que tenemos la posibilidad de transformar nuestro presente, entonces empezamos a ser un poquito más nosotros mismos. Y cuando empezamos a ser más nosotros mismos, ya nadie puede criticarnos, juzgarnos o insultarnos. Nadie puede decir quiénes somos, porque somos nosotros mismos quien lo marcamos y porque sabemos con toda seguridad lo que somos. Espero que este espacio, un espacio en el que hemos hablado en profundidad del tema de la víctima, sea de tu agrado. Nos esperamos y nos vemos en la presencia de la semana que viene, del próximo episodio de Espacio Mindfulness. Muchas gracias por todo. Un abrazo muy grande.